¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Pues estamos de vuelta y muy contentos de tener un invitadazo que ustedes ya conocen y si no conocen, se lo voy a presentar brevemente, pero antes de presentárselos, amigo Iván, ¿cómo estás en este podcast? Capítulo treinta y tantos, ya ni llevo la Treinta cuenta. y tantos, amigo. Bien, 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 un poquito apenado con la audiencia. Hemos tenido ahí vaquillas para cuadrar agendas y demás, pero aquí estamos de nuevo. Vamos a darle, aunque sea un ratito, vamos a regalarles unos minutitos de información bastante interesante y sobre todo de primera mano de un tema que está siendo bastante relevante a nivel internacional. Lo fue y bueno, qué mejor de primera mano que nuestro amigo Abraham. Abraham, ¿tú cómo estás? Cuéntanos un poquito. Bien, muy bien, muchas gracias. Pedí vacaciones, así que estoy mucho más relajado, pero pues, con todo gusto, ya saben que para mí es siempre un honor la invitación y les agradezco. No, muchas gracias a ti por darte el espacio y bueno, aprovechamos que están de vacaciones, ¿no? Agradecer al doble porque, bueno, ese espacio seguro lo quieres para olvidarte un poco de estos temas, pero nosotros aquí estamos de molestos diciéndote que grabes con nosotros. Cuando gusten. Muchas gracias, amigo. Y bueno, un poquito para poner en contexto, quizá para quienes no sepan, aunque ya has estado con nosotros, Abraham trabaja directamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No sé si nos quieras platicar un poquito o recordar un poquito a qué te dedicas ahí, Abraham. Ahí recordemos o ubiquemos que ahí el representante es Marcelo Ebrard Casaubon, un tipo que además pinta para ser el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sí, bueno, yo trabajo en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General de Protocolo. Mi puesto es subdirector de ceremonial y a grandes rasgos lo que hago ahí en la Cancillería es la logística, la preparación de las giras presidenciales al exterior y en caso en territorio mexicano, también el llevar las giras de mandatarios o de altos funcionarios extranjeros en nuestro país y de eventos donde participe el cuerpo diplomático extranjero o donde participe el canciller aquí dentro del territorio nacional. O sea, en grandes rasgos es lo que me toca hacer, pero digo, hacemos muchas otras cosas. Y de la Oye, candidatura, pues quién sabe, ya se verá en un año. No te adelantes, amigo, ya estamos todos destapados, pero cálmate. Bueno, yo también digo que presidente, pero bueno. bueno, no es un secreto, la verdad es que no es un secreto, todos perfilan a Marcelo como un buen candidato además. Pero bueno, fíjate que qué coincidencia o qué más bien relevancia de hablar de este tema precisamente, de que el presidente tuvo una agenda precisamente en países de América. Bueno, ya no sabemos exactamente contextualizar o conceptualizar América porque Estados Unidos a lo mejor tiene otro concepto de qué países constituyen América. Pero cuéntanos un poquito, Abraham, ¿a qué países visitó el presidente? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo recibieron? Hubo noticias de ambos bandos, hubo matices ahí, y yo en lo personal me parece que fue algo incluso histórico. Yo no me acuerdo de algún presidente que haya sido tan bien recibido y que incluso lo hayan puesto de ejemplo y hayan puesto de ejemplo algunos de sus programas sociales. No sé si nos puedas contar un poquito este contexto de la gira del presidente. Sí, la gira fue en 5 países de Centroamérica y además de Cuba. Fue Guatemala, después de ahí pasó a El Salvador, de El Salvador se fue a Honduras, luego fue Belice y acabó en Cuba. Fueron 4 días nada más. Fue un trabajo, pues no complicado, más bien titánico, porque hubo días en que en 24 horas eran 3 países diferentes, entonces era acabar un punto y estar planeando los siguientes dos. O sea, sí fue muy, muy, muy cansado. La verdad es que platicando ahí con otros colegas, no se acuerdan de que en algún momento algún presidente haya hecho eh, tantos países en tan poco tiempo. O sea, si bien eso no repercutió de una manera negativa, sí nos puso pues tensos a todos en algún momento, porque aparte de todo fue la primer gira internacional que hizo el presidente López Obrador. Entonces también estábamos como con esa incertidumbre de saber cómo nos va, ¿no? Ojalá que salga todo bien para que en algún momento considere nuevamente el hacer alguna gira. Y la verdad es que ya in situ todo fue maravilloso, o sea, todo salió muy bien. Como lo mencionas, la gente lo recibió bastante bien. Creo que son
países y gobiernos con mentalidades muy afines a las que tenemos actualmente aquí en el país, y eso benefició mucho también para el diálogo. Además, bueno, en mi caso me tocó estar únicamente en Honduras, y allá el gobierno es nuevo, tiene 100 días, pero es también de una corriente de izquierda, de una corriente muy afín al gobierno mexicano, y eso permitió también que hubiera un diálogo excelente. O sea, en realidad no tuvimos ninguna dificultad ni con ellos, ni con la gente en la calle, o sea, nada, nada. Al contrario, todo fue muy bien recibido, la prensa estaba muy al pendiente, era alguien de mucho peso. O sea, en la región yo creo que México es el país que más peso tiene a nivel América, digamos. Digo, excluyendo quizás Estados Unidos, pero es un tema completamente aparte, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, amigo, me voy a salir ahorita un poquito del script no quiero dejar pasar esta admiración que tengo, güey, de que una envidia de la buena, güey, de la que tengo al verte cuando publicas en Facebook que andas por allá en la gira con el presidente y todo. Pero regularmente de la gente como que admira a los youtubers o los güeyes que andan así. Pero yo, güey, cuando te vi dije, no mames, qué chingón estar en un trabajo y trabajando, o sea, porque literal estabas trabajando. Platícanos, amigo, ¿por qué Centroamérica? O sea, nosotros estábamos acostumbrados a ver a presidentes que se gastaban millones en gel cuando iban a Europa, cuando visitaban España, cuando visitaban Inglaterra. ¿Por qué Centroamérica? Por ahí incluso hubo un tema de clasismo, ¿no? De decir, bueno, es que solamente en ese tipo de países el presidente podría lucir más o menos, o solamente ese tipo de países tercermundistas son los que van ad hoc con esta filosofía del presidente. Pero tú sabes por qué sería Centroamérica. No, y como lo dices, yo creo que es algo completamente clasista, porque, digo, al menos en la ONU tiene el mismo peso que Micronesia diga algo a favor o en contra de derechos humanos a que lo diga Francia. O sea, ahí no tendría que haber una distinción entre qué países más o qué países menos. Si lo vemos ya, digamos, en cuanto a geopolítica, pues obviamente para México es muchísimo más importante el atender problemas y atender intereses en la región que en verlos en una donde quizás la influencia de México sea menor. También por los programas sociales que precisamente se buscan impulsar, o más que impulsar, darle seguimiento, son tanto Jóvenes Construyendo el Futuro como Sembrando Vida, y son programas que precisamente están completamente, digamos, enfocados en la población de Centroamérica. Entonces también gran parte de la gira fue en torno a estos programas, a los resultados de estos programas y a seguir impulsándolos. Entonces, no es por un tema de que sea mejor visto o que se sienta más cómodo, simplemente fue porque la agenda así lo marcaba. Quizás si los programas se hubieran implementado en el sureste asiático, pues habría sido allá, pero en este caso pues fue para atender programas del Triángulo Norte precisamente. Correcto. Oye, Abraham, además también vi que en todos los países que pisó el presidente fue condecorado, ¿no? Con las más altas condecoraciones de cada país. O sea, no sé, creo que no estoy equivocado, pero en todos no hubo excepción en la que no le dieran esta condecoración de como invitado especial al más personaje más importante, digamos. Mira, precisamente yo estuve encargado de condecoraciones 4 años ahí en la Cancillería, entonces sí traigo ahí muy bien como que el tema. Lo condecoraron en Guatemala, en Honduras y en Cuba. Okay. El Salvador y Belice no dio condecoraciones, pero eso es un tema diplomático, muchas veces se hace por reciprocidad. En el caso de Guatemala sí le dieron la más alta, en el caso de Honduras es la segunda en importancia, pero es la más alta porque es la más alta que se le da a extranjeros. Hay una condecoración más alta, pero que se reserva exclusivamente a nacionales hondureños. Y en el caso de Cuba también le dieron la más alta, pero no recuerdo exactamente qué grado fue el que se le dio. Al menos en el que me tocó a mí, que fue en Honduras, se lo dieron por el diálogo que ha tenido con el gobierno actual, por precisamente el impulso de estos programas y cómo ha ayudado a, de cierta manera, mitigar la migración ilegal hacia México y Estados Unidos, y con esas razones fue que se le condecoró. Y en los otros países que recibió condecoraciones también fue por un tema más o menos parecido, por el impulso a estos programas bilaterales, multilaterales que buscan no solo el beneficio de México, sino de la población local. Ok, qué bueno que nos contextualizas, porque digo, yo tenía entendido que en todos, pero qué bueno que tú nos das los datos duros y estás consciente de esto.
También esto repercutió, no sé si, seguro si lo vieron, ¿no? El hecho de que en Cuba creo que fue donde más como pues, controversia hubo cuando ahí fue donde dijo que, pues, o le pidió a Estados Unidos que liberara un poco las sanciones que tiene contra Cuba. No sé si Que ahí por viste. cierto sí lo hizo, o sea, no sé si lo vieron, pero sí, sí levantó muchas de las imposiciones, también con Venezuela levantó Justo ahí algunas imposiciones que hubo, entonces yo creo que sirve este tipo de, no presión, más bien de diálogo. de Yo diálogo. creo que Diplomacia, ¿no? Porque al final es diplomacia, ni siquiera es sí, como exactamente. exigencia ni nada, es más como Pues mira, aprovecho los focos para poder hacer esto. sí, exactamente, y que al final siempre va a haber tanto opiniones a favor como en contra, también es de cierta manera sopesar y intentar ser imparcial con respecto a las acciones que se tengan, ¿no? Siempre va a haber quien diga que es lo peor que pudo haber pasado y siempre habrá quien diga que es casi un santo, pero yo creo que no es ni volcar la balanza para un lado, pero tampoco para el otro, simplemente ser objetivos y ver cuál es la finalidad de ese tipo de acciones. Es correcto. ¿Ibas a comentar algo, Adolfo? Oye, Abraham, sí, 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 no sé ahí si tengo algún delay, pero Sí, ya poquito. estaba hablando. Oye, Abraham, ahorita que nos platicaste que incluso ahí en la gira, estando en la gira, se tocaron incluso temas, bueno, como este que dices de Cuba y todo esto, pero por ejemplo, ¿tú cuál crees que sea la postura que debería de tomar México en este entendido de que Estados Unidos excluye, hablando, por ejemplo, de la cumbre de las Américas, a este tipo de países eh, que, como el que visitó el presidente? Pues mira, sí salió ahí en la plática, digamos, tras bambalinas, así ya entre los funcionarios que estaban ahí. Y en realidad la postura que tiene México y otros países latinoamericanos es completamente válida. O sea, no puedes hacer tú una cumbre que el mismo nombre dice, el nombre del continente, y excluir a quien tú decides, ¿no? Lejos de si tú estás de acuerdo con su forma de gobierno, lejos de si hay dictadura o no la hay, yo creo que eso es de cierta manera ya cerrarte las puertas desde antes de que se dé la cumbre tal cual. La cumbre es cada 5 años, es rotativa, es decir, que no es en un solo país. Este año toca en Estados Unidos y Estados Unidos unilateralmente decidió no invitar a tres países que históricamente no llevan buenas relaciones con ellos. Entonces, de ahí salió que México propusiera que se invitara a todos precisamente para favorecer el diálogo y poder llegar pues, a buenos términos. La amenaza, entre comillas, pues ya salió después y durante la gira, porque gobiernos centroamericanos se unieron a la postura de México, en el caso específico de Guatemala y de Honduras. Cuba también, bueno, pero Cuba ya era uno de los afectados. Entonces, yo creo que la postura de México, de estos países, también de Bolivia, pues va en ese tenor. O sea, ¿cómo quieres hacer tú una cumbre buscando el diálogo cuando estás discriminando ya a algunos gobiernos? O sea, es ilógico que lo hagas así. Obviamente Estados Unidos ya con este Oye, ambiente electoral en este año, pues también ya tiene ciertos intereses que hay que cubrir. Entonces yo creo que está viendo más por lo local que por otra cosa. Entonces yo creo que la postura de México pues está respaldada y tiene lógica. O sea, no puedes hacer eso. Y la prueba también se dio aquí en CELAC el año pasado. Se nos metió mucha presión para que no invitáramos a Venezuela, que no invitáramos a Cuba, y la invitación fue para todos, o sea, no se excluyó a ni un solo país. Ya si los otros países decidían atenderla o no, pues ya era un asunto que ellos mismos iban a decidir, no por presión de ningún otro gobierno, cosa que sí está pasando ahorita. y están marcando precedentes ahí, ¿no, amigo? Están marcando precedentes porque yo no me acuerdo, incluso ni siquiera salía, ni siquiera en las noticias ni en redes, algún tipo de rebeldía o de más que se unan a estos ideales que me parecen formidables. Yo soy muy de estos ideales y me parece algo sin precedentes y algo muy, muy interesante. Pero ahora sí está tocando chambear de veras, ¿no? A esta Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es tiempo de, no sé, definiciones, no sé qué tanto afecte, pero sí de tomar decisiones pues, importantes, ¿no? O sea, es interesante.
Más bien yo creo que es de cierta manera encaminar lo que se propone desde Palacio Nacional, porque al final eso es la postura y nosotros tenemos que darle estructura y respaldar esa postura. Tenemos que darle como el cuerpo, digamos, de por qué estás actuando de cierta manera. Y al menos en cuanto a lo de la Cumbre de las Américas, creo que se está viendo el liderazgo que precisamente México quiere tener en la región y que para bien o para mal lo está teniendo. Afortunadamente ha estado en sintonía con otros gobiernos y se está viendo esa unión entre los gobiernos para hacer frente a las presiones de Estados Unidos. Justo eso quisiera agregar ahí. De hecho, en podcast pasados yo comentaba ahí con Adolfo que esta parte, ¿no? México está haciendo como, está ejerciendo el papel de líder moral, de líder político de la parte de Latinoamérica, cosa que no había sucedido en años. Siempre había pequeñas posiciones, así lo queremos ver, caso de Cuba, caso de Venezuela, caso de mismo Bolivia, pero nunca una unión, nunca, no se percibía esta unión, ¿no? Era como que, bueno, cada quien tiene su lucha. Venezuela tiene su lucha con Estados Unidos, Cuba, pues históricamente siempre la ha tenido, Bolivia, que es como la historia un poco más reciente, pero nunca se había permeado esta unión. Y hoy en día creo que hay varios gobiernos con ideas similares o afines, pero que el peso que tiene Andrés Manuel, porque hay que decirlo, es Andrés Manuel la figura, no es un Morena, no es esto, es la figura del presidente de México, está recayendo en él, ¿no? Este peso de poder decir, ok, estos países latinos están unidos. Y Estados Unidos está, yo creo que entrando ahí en una disyuntiva o en un dilema, porque no sé si vieron hace poco mismo Estados Unidos, Colombia, que es uno de sus aliados, digamos, aliados en tema geopolítico en Latinoamérica, lo nombró miembro no oficial de la OTAN, ¿no? Como para reforzar que aún tiene presencia, digamos, imperialista, si así lo queremos ver, de ese lado del cono. Entonces, esta parte yo creo que va a ser bastante interesante, porque aparte de este año tenemos elecciones en Colombia, de hecho son el domingo. Entonces, y se ve que la balanza está muy a favor de un candidato que tiene ideas muy similares a lo que se viene trabajando en Latinoamérica. En Brasil también se tienen elecciones, viene elección y muy probablemente vuelva a repetir Lula. Entonces, esta parte yo creo que, no sé tú cómo lo veas, Abraham, pero va a ser bastante interesante seguir analizando y seguir viendo cómo se van moviendo estas piezas de ajedrez. Sí, y también yo creo que es muestra de la pérdida de liderazgo de Estados Unidos en la región. Totalmente de acuerdo. Yo creo que más allá de si México o algún otro país latinoamericano está tomando la batuta, también se da porque Estados Unidos está perdiendo mucho ese liderazgo y ese control que ejercía sobre otros gobiernos aquí en América. Yo creo que también es muestra de la crisis que está atravesando ahorita Estados Unidos como líder. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si fuera por Estados Unidos, ya hubieran invitado a la Cumbre de las Américas a Ucrania, güey. O sea, No, güey, si invitó a España, güey. sí. Está invitando a España. Bueno, fíjate, güey. O sea, A España, cabrón, a España. Y es que yo lo comentaba también con mi esposa y con amigos. Yo creo que para Estados Unidos ahorita, al menos para Biden, es un perder-perder. Porque si invitas a todos, los republicanos se les van a echar encima. Justo. Y si no los invita, pues ya está la postura de si no invitas a todos, no vamos. No vamos. Al final va a ser una cumbre de chocolate, o sea, no va a ser una cumbre ni siquiera a niveles jefes de Estado, ya van a ser cancilleres y otros ministros. Entonces, también se va a ver ahí reflejada esa pérdida de liderazgo que tiene Biden con Estados Unidos ahorita, actualmente en América. Entonces, yo creo que haga lo que haga, él trae las de perder. Vas. Ya, ahí está. Así es. ¿Mande? No, dale. Ya. Dale. Oye, Abraham, ahí por ahí escuché a la presidenta de Honduras, me parece, incluso poner de ejemplo los programas sociales, o sea, obviamente que están siguiéndolo en algunos países, pero el modelo, las formas, incluso dijo una frase que a muchos obradoristas los llenó de orgullo, es un honor estar con Obrador, pero lleva muchas similitudes, incluso en una reforma eléctrica, ¿no? Y cosas así. ¿Realmente está permeando estas ideas en esos países o solamente lo dicen diplomáticamente cuando fue Andrés Manuel?
No, es que mira, bueno, en el caso de Honduras es un gobierno que tiene 110 días, la administración actual. Es una administración de izquierda. Y te va a sonar muy parecida a la historia. Anteriormente, durante 12 años estuvo gobernando un partido de derecha, pero fue un partido que se le salió de las manos el tema de la corrupción, que al final ya era un caso de nepotismo cínico, y la gente optó por votar por alguien conocido, porque la presidenta actual, Xiomara Castro, es esposa del expresidente Zelaya. Entonces, ganaron por un 80 y tantos por ciento de margen. Prácticamente toda la población estuvo de acuerdo en que hubiera ese cambio, y se volteara a ver hacia una alternativa de izquierda. Entonces, es muy afín el gobierno de la presidenta Xiomara Castro al gobierno de México. Por ese lado, creo que sí fue fidedigna las muestras de apoyo que se dieron ahí en la conferencia que dieron los presidentes. Y lo de la reforma es una reforma que estuvo promoviendo la presidenta Castro desde que fue candidata, porque allá en Honduras también tienen este tema de la privatización y de la descentralización de los energéticos. Entonces es muy parecido, digamos, lo que está viviendo Honduras ahorita a lo que México ha vivido durante los últimos 20 años. Y también, si sales a la calle, ves apoyo hacia la presidenta Castro, ves apoyo hacia el presidente López Obrador. O sea, sí era algo que se notaba ahí en el país. O sea, la gente está muy contenta con lo que tiene, es un gobierno nuevo que pinta muy bien y que teniendo el apoyo de la gente, pues también ya quedará en sus manos que logren hacer. Claro. Oye, yo quisiera tocar un poquito un tema, quizá ya no entro tanto dentro de lo que tú nos has comentado, que es tu core, Abraham, pero que también se desató después de esta visita justo a Cuba. Y es un poco del tema de los médicos cubanos, ¿no? Esta parte de que cuando estuvo en Cuba, Andrés Manuel pues hizo la invitación a los médicos cubanos, que como sabemos, demostrado por muchos estudios, por muchos artículos y demás que son muy buenos, a venir a México, ¿qué? A trabajar, ¿no? Inmediatamente se desató un montón de polémica, como tú lo dices, tanto como para bien como para mal, del por qué estaban haciendo esto. Si aquí en México, pues había gente que quería esas plazas. Y ahí voy a estar un poco Adolfo, ¿no? De nuevo vimos un poco del clasismo y de la xenofobia que hay, y que aunque digamos que México no es un país racista, tristemente nos damos cuenta que cuando pasa este tipo de cosas, pues sí existe, ¿no? Porque al final lo único que la intención del presidente es: yo quiero que haya salud para el pueblo, ¿no? No importa que me la dé un médico cubano, un médico austriaco, que yo creo que si hubiera sido alguien de Australia le aplauden y le vitorean eso, pero como fue un médico cubano, pues bueno, tienen como este miedo. No sé si ahí tuviste un poquito de contexto, pudiste ver algo, alguna reacción que tú quieras compartir. Sí, Iván, y viste en un punto que quería tocar. Yo creo que si hubieran dicho, fuimos a Japón y vamos a traer especialistas japoneses, nadie se hubiera quejado, ¿no? Digo, para nadie es desconocido no protagonismo, más bien como la reputación que tienen la medicina cubana, los médicos cubanos. Yo creo que todos lo reconocen, ¿no? Sí, cuando fue la visita ahí en Cuba, en ese segmento, hubo pláticas con la Secretaría de Salud, hubo ahí algunas negociaciones, no precisamente para traer médicos cubanos, pero sí para un intercambio pues de experiencias, ¿no? Entre Cuba y México. Obviamente pues ya todo se ha superpolitizado aquí, pero yo creo que está de más la nacionalidad de la gente que traes, ¿no? O sea, si cumple con lo que tú estás buscando, si te va a aportar, pues ¿por qué no hacerlo, no? Obviamente hay muchas cosas en las cuales mejorar aquí en México, no solo en cuestión laboral para los médicos, también para la profesión que tú me digas, ¿no? Pero yo creo que sí se está tomando ya este nacionalismo disfrazado para el querer atacar algo que yo no lo veo mal en ningún aspecto. O sea, si tienen los conocimientos y te van a dar ese plus que necesitas, pues adelante. O sea, si son de Cuba, si son de Austria, si son de Suecia, si son de Júpiter,
tú tráelos, ¿no? Y si eso te va a aportar a ti para que después los médicos mexicanos tengan ese expertise, pues qué mejor, ¿no? Claro. Y creo que, no sé si vieron la reacción del presidente, de nuevo vi a un Andrés Manuel de 2006, porque literalmente mandó al carajo a los neoliberales, ¿no? Pero yo creo que sí se hartó de este tipo de críticas y dijo al carajo, o sea, al carajo, a mí me importa la salud de los mexicanos. Entonces, esta parte sí me recordó mucho en ese 2006, ¿no? El famoso al carajo con sus instituciones. No sé si la viste ahí, Adolfo. Sí, sí, claro. Fíjate que tienen mucha razón y yo creo que la misma carrera de medicina se ha vuelto incluso, los médicos se han vuelto incluso elitistas, precisamente por la complejidad que se derivó de no quedarse en una escuela, en una carrera de medicina, por falta de escuelas. Desde ahí, güey, o sea, de 200 cabrones que hacían el examen se quedaban 50. Entonces había un déficit, o hay un déficit de médicos. Entonces, de por sí hay un déficit de médicos. Y ahora, hay un montón de comunidades a las que no quieren ir, ni a hacer su servicio, ni a dar, ni a trabajar, güey. Se han vuelto elitistas los médicos. Con todo respeto, y no generalizo, sino la mayoría, o una tendencia muy importante. Entonces, allá en Cuba, decir yo soy médico es como decir, hola, me gusta el fútbol, o me gusta, o sea, es lo más común del mundo que la gente tenga profesiones y que aparte se destaquen, ya sea siendo abogados, siendo médicos, o sea, son profesionistas de primer nivel. Y en medicina, por supuesto que son top, ¿no? Entonces la gente incluso está descontextualizada. Dice Abraham, creo que la mayoría sabemos, pues no creo que la mayoría sepamos que los médicos cubanos son buenos. O sea, la gente la cega el clasismo y ni siquiera sabe la calidad de médicos que hay ahí y el déficit de médicos que hay acá, ¿no? Porque yo quisiera que nos aventáramos una excursión a la Sierra Tarahumara, güey, y allá a las sierras de Guerrero, para que veas que allá no quieren ir los médicos. Entonces, pues va un poco en este sentido la molestia de Andrés Manuel, que conoce de primera mano las comunidades, güey, ¿no? Y que ha sabido de primera mano que hay una necesidad importante en cuestión salud. Sí, así es correcto, es correcto. Pues listo, Abraham, no sé si tú tengas algún otro punto, qué viene para la Secretaría, qué viene para ti. Cuéntanos cuándo vas a empezar campaña con Marcelo. Pues ahorita lo que viene es la Cumbre de las Américas, que todavía no hay invitación formal hacia ningún país más que España. Eso es algo que sinceramente nadie se Ridículo, esperaba, ridículo. ni el mismo gobierno estadounidense. Créeme que nos agarró a todos como de sorpresa. La estamos preparando independientemente de quién decide el presidente que asista. Y pues también digo, a partir de aquí, al menos para nosotros al interior de la Cancillería quedamos muy satisfechos. Ojalá que sea también la visión de presidencia, porque pues también se está viendo que hay resultados y que hay buenas propuestas y que se puede sacar mucho jugo de hacer este tipo de giras. Y el hacerlo así de rápido, pues también trae beneficios, ¿no? Quizás es mucho más trabajo, pero también no hay una erogación tan grande de recursos, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de ejercicios fue pues, bastante bueno y ojalá que al menos para nosotros puedan replicarse, porque se pueden traer muchas cosas buenas, ¿no? ¿Vas, vas a ir, amigo? ¿Vas a ir a la gira? No, bueno, ya hay dos personas de protocolo asignadas, no me tocó a mí porque justo cuando se dio la gira en Centroamérica, se solicitó desde Estados Unidos hacer una visita de avanzada, se le llama, para ya empezar, digamos, como a preparar toda la logística que implica hacer una cumbre. Y en ese entonces pues, le tocó a un compañero nuestro que se quedó aquí en México a atender la gira en Los Ángeles y él va a ser el que va a repetir el viaje. Ya nada más se va a incluir mi directora general y el canciller, pero en realidad por parte de nuestra oficina nunca somos de ir todo un ejército, siempre vamos una o Ok. dos personas, entonces con esa una o dos personas es con la que tiene que salir la gira. Ya te imaginarás que es un mundo de cosas las que uno tiene Sí, que hacer. claro. Sí, claro. Oye, amigo, algunos estaban diciendo incluso que exageraban porque no es mame, güey, pero el presidente llegó a trabajar a la mañanera, güey. O sea, de la gira llegó a la mañanera. Y ahorita me sorprendió el dato que dijiste que en 24 horas había veces que estaban ya en 3 países. O sea, y digo, no mames.
O sea, realmente están ahí Sí, mira, chambeando, por ¿no? ejemplo, el 7 de mayo, que fue sábado, amaneció en Honduras, lo fui a dejar al aeropuerto como a eso de las 11 de la mañana, llegó a Belice y de las 11 a las 4 estuvo en Belice y de ahí se fue para Cuba. Y llegó a Cuba a las 7 de la noche. Entonces, o sea, la verdad es que sí es pesadísimo, es muy, ¿Es muy pesado. humano ese señor? ¿Es El de carne y expresidente hueso? Zelaya justo le dijo al salir de una reunión, que yo nunca había conocido a alguien que se aventara 3 países en un mismo día. Dice, tú estás loco. O Sí, sea, se lo dijo jugando, ¿cuál? pero es que sí, sí causa admiración porque sí es muy pesado, en verdad es muy, muy pesado. A nosotros que nos tocó estar, al menos de parte de protocolo, fuimos una persona por país. Y es ver temas de seguridad, temas de hospedaje, temas de migración, temas de aduanas, de la agenda ya propiamente dentro de las reuniones, ver salidas, ver trayectos, ver con autoridades de esos países. O sea, es un mundo de cosas las que tienes que ver. Y Y puros vuelos comerciales, ¿no, amigo? Puros vuelos comerciales. no, fue un vuelo comercial de México a Guatemala y de Cuba a México. Pero ya en Centroamérica, por cuestiones de conectividad, se tuvo que usar un avión de Sedena. Un avión Ah, ya. pequeño, fue de 16 plazas, o sea, en realidad es un avión muy pequeño, y el avión de apoyo que era para la comitiva oficial era de 12 plazas, pero es por lo mismo, por Sí, temas de logística. conectividad, porque de hecho en un principio íbamos a atender la gira nada más 3 personas para los 5 países, pero como no había vuelos de conexión, no sé, por darte un ejemplo, Honduras, Belice o Belice, Cuba, tuvo que mandarse a una persona por país, porque no nos daba el tiempo, porque precisamente la agenda no tuvo tiempos muertos, o sea, acababa a las 11 aquí y en media hora ya llegaba a otro país y ya empezaba la gira ya. Entonces no teníamos tiempo ni siquiera para movernos, digamos. Entonces, en realidad, no fue por ninguna otra razón más que por una cuestión de conectividad. Perfecto, perfecto. Oye, pues qué genial, qué buen punto de vista de primera mano y qué padre, amigo, tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Iván, no sé si quieres agregar algo, amigo, ya para ir cerrando. No, no, Este, no, amigo. Bastante interesante de nuevo. Gracias, Abraham, de nuevo por aceptar la invitación, por estar en este podcast. Sobre todo, te digo, el tema de vacaciones se agradece al doble. Y no, de mi lado, todo en orden. Muchísimas gracias. No sé tú ahí, Adolfo o Abraham, ustedes, cualquiera de los dos que quiera cerrar algo. Abraham, ¿tienes algo, amigo, que agregar? Yo, bueno, de mi parte, más que puros agradecimientos, como siempre, amigo. Muchas gracias. Tanto por WhatsApp, ya ves que luego te digo, oye, amigo, qué chingón que estás ahí, te mando un abrazo y puros agradecimientos y de nuevo reiterarte mi agradecimiento de que estés aquí un ratito con nosotros. No, al contrario, muchas gracias también por la invitación y lo que comentabas, Adolfo, te agradezco esa admiración, pero en realidad somos, o sea, trabajadores nada más, o sea, una persona más ahí aportando su granito para que se den las cosas. En realidad, el punto es no perder el piso y enfocarte a lo que vas y no querer los reflectores tampoco, simplemente pues, es mi trabajo y eso me toca y hasta ahí, ¿no? Entonces yo súper agradecido de que también me abran las puertas y que podamos platicar. Para mí siempre es un gusto y en verdad, cuando quieran, organizamos las cosas. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues, ahora que pase la cumbre, a ver que ojalá que nos regales unos minutillos después, ¿no? Vamos a Sí, ver claro cómo que nos sí. fue. Oh, bueno, pues de mi parte es todo. También a mis compañeros les agradecemos de nuevo que estén aquí atentos, que compartan, que nos comenten, que nos den like o dislike, lo que ustedes quieran. Agradecemos a la audiencia, agradecemos su tiempo. Ya Pues no de mi vamos a parte es todo. abandonarlos, Un los abrazo. prometemos, lo prometemos, ya no vamos a abandonarlos tanto. Perfecto, amigo. Pues cambio y fuera. Muchas gracias por todo. Cuídense. Bye.